Buenos días, aquí aguantando el frío de nuevo. Buenos días. Y que lo digas, buenos días. A ver. Sí, de hecho, este clima no me es del todo grato. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahí creo que ya se están agregando casi todos los compañeros y compañeras. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy de Historia de Norteamérica. Como ya les había anticipado, bueno, también se nos había generado una, pues un desfase, ¿no? Una interrupción, más bien, una interrupción debido a lo que ya habíamos comentado, así que también vamos a tratar de ser lo más dinámicos posible en el sentido de avanzar y tratar de ajustarnos a los tiempos, ¿no? Antes déjenme iniciar la grabación. Creo que ahí está. Muy bien. Entonces, como les decía, esta unidad uno trata sobre la diversidad cultural, sobre el multiculturalismo, el desarrollo social o los diferentes grupos sociales que fueron desarrollando Norteamérica. Y en esta ocasión vamos a ver a la comunidad africana, la que más tarde se llamará tanto afroamericana como afrocanadiense. Entonces, les pedí que revisaran una lectura para ello, ver unos antecedentes. Obviamente la cuestión del esclavismo lo vamos a tratar de manera muy superficial, puesto que en África lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, sí podemos hacer este tipo de triangulación o de vinculación, pero vamos a interesarnos más en lo que sucede cuando estas personas son obligadas o son traídas forzosamente al continente americano. Muy bien, ¿qué leímos al respecto? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué perspectiva creen que tiene el autor? Quiero escucharlos. Adelante, Emerson, tiene la palabra. Gracias, maestro, gracias. Bueno, uno de los primeros aspectos que pues, igual y podríamos rescatar, bueno, si tomamos en cuenta obviamente que la lectura pues trata sobre el blues, ¿no? El nacimiento del blues en la cultura estadounidense. Eh, pues creo que es muy interesante la relación que hace el autor entre pues este surgimiento de este estilo musical y pues la cultura proveniente de estos pobladores africanos, mejor dicho, estas personas esclavizadas provenientes de África, porque bueno, nos menciona o nos recuerda que la música pues es parte muy importante de sus culturas debido a, y bueno, es aquí donde pues sí conectamos con lo que hemos estado viendo en Historia de África, ¿no? La importancia de la oralidad de estas culturas pues, para preservar sus memorias, ¿no? A falta de un sistema de escritura, ¿no? Que por decir falta no significa que pues, el sistema de oralidad no sea igual de útil para preservar este tipo de tradiciones, pues se rescata, o mejor dicho, se adopta la música como la herramienta pues, para preservar este tipo de tradiciones y demás. Entonces, pues yo creo que ese fue un aspecto interesante que se menciona ahí en la lectura, que lo de las work songs, creo que les decía el autor, ¿no? Esas como canciones de trabajo pues, de los esclavos, etcétera, pues cosas muy arraigadas en pues, estas culturas y que provienen de tradiciones africanas pues muy antiguas. Entonces, yo creo que ese aspecto relevante de la cultura y su importancia sobre todo en el ámbito musical, pues a mí me pareció uno de los aspectos más rescatables, al menos de la primera parte de la lectura, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de este tipo de temas. Ya después cuando habla del esclavismo, etcétera, pues yo creo que ya podríamos comentar más cosas, pero al menos de esta parte, pues eso creo que es muy relevante.
Muchas gracias, Emerson. Definitivamente, y aquí bien hacemos esa conexión que estuvimos hablando de la tradición oral para los diferentes pueblos, tanto prehistóricos como incluso históricos en el continente africano, cómo van a funcionar o cómo va a ser esta dinámica y que van a traer consigo, es lo mayor que van a poder traer consigo estas personas esclavizadas, ¿no? Además de su fuerza de trabajo, lo que podríamos denominar ritmo o influencia que más adelante van a plasmar en la música, va a ser lo más importante. Antes de pasar con David y después con, perdón, primero Arnoldo y luego David, pero antes aquí José Ricardo le está fallando su micrófono, pero nos dejó un comentario, dice, me agrada demasiado el cómo plasma la cultura anglosajona y las dificultades que tienen para poder abolir la esclavitud, aunado al hecho que Estados Unidos termina conviviendo como un estado esclavista y semiesclavista. Y si se dieron cuenta, como lo menciona su compañero, Estados Unidos desde finales del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX va a vivir con esta contradicción. ¿Sí? Son libres, pero ¿quiénes son libres? ¿No? ¿En qué nivel? Y lo vamos a ver cuando hablemos de la guerra de secesión, que va a ser una de las principales razones. Pero también la actitud que toma no solo la gente del sur, los esclavistas propiamente dichos, sino también la misma gente del norte, los inmigrantes, ¿sí? Que ya hablaremos también en la siguiente sesión al respecto, de decir, bueno, sí, que sean libres, pero que no me quiten mi oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces, esa contradicción va a ser muy, muy fuerte y radical en algunos puntos de los Estados Unidos. Gracias por su comentario, José Ricardo. Bueno, habíamos dicho Arnoldo, después David y luego Miguel Ángel. Lo escuchamos, Arnoldo. Aquí una de las cosas que me gustó de la lectura es un tema que yo ya había estado investigando desde antes de entrar al curso por simple casualidad. Y es el hecho de que, por más extraño que suene, uno de los principales factores para que la esclavitud esté tan fuerte en Estados Unidos va a ser la revolución industrial en Inglaterra. Por más aislados que suenen, ambos fenómenos están intrínsecamente unidos. Porque, ¿qué ocurre? Los territorios, bien, para empezar, la esclavitud va a ser un fenómeno exclusivo de los territorios del sur de Estados Unidos. Los del norte no van a estar de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque el sur de Estados Unidos va a tener territorios muy grandes y muy propios para el cultivo del algodón. Y el algodón en ese entonces va a ser un producto increíblemente valioso de exportar, porque en Inglaterra se van a desarrollar justamente las máquinas textiles de la revolución industrial que pueden procesar el algodón súper rápido para hacer la ropa en cantidades masivas que nunca antes habían visto. Entonces se vuelve muy rentable para los estados del sur el estar haciendo tanto algodón como puedan para exportarlo a Inglaterra y así ganar mucho dinero. Y esto es mucho más sencillo con esclavos que si ellos tuviesen que hacer todo el trabajo. Así que por eso siempre van a estar de acuerdo con esclavitud. Y por eso va a ser tan difícil que, digamos, que les quiten la idea de que tengan esclavos, porque para ellos va a ser como que quitarles la oportunidad de que trabajen. Hasta lo mencionaba la lectura en una parte que decía de que un diario ponía algo así como que sin esclavos no es mucho lo que un granjero puede hacer, decía un diario de la época. Así es, la fuerza de trabajo, vamos a ver que se va a convertir en una fuerza de trabajo indispensable o la van a justificar, mejor dicho, como indispensable. Por eso las altas tasas de traslados de esclavos, que ahorita vamos a ver algunos datos precisos al respecto, que más allá de las cifras, lo que nos debe de interesar, a menos que estudiemos historia demográfica o algo similar, es el impacto social y cultural que va a tener esta para la sociedad anglosajona, ¿no? Otra vez enfrentarse con la otredad que ya habíamos hablado antes. Primero fueron conflictos internos entre los diferentes grupos migrantes, ya fuera por profesar el catolicismo o el protestantismo, etcétera. Pero ahora van a aparecer este otro grupo de personas que ellos mismos traen, pero niegan les niegan la existencia o la posibilidad de existir desde el punto de vista social. Entonces, esa es otra de las grandes contradicciones. Si los quieres como mano de obra, como objetos, pero no los quieres como parte de tu sociedad. Entonces, ese también va a ser un gran problema o una situación que se va a convertir en un problema
cuando precisamente esa industrialización opte por nuevos medios. ¿Sí? De hecho, el primer país en prohibir la esclavitud o en abolir la esclavitud a nivel general o mundial va a ser la propia Inglaterra, ¿sí? En 1804, si mal no recuerdo, porque le salía más barato pagar bajos salarios a los obreros en lugar de mantener esclavos, ¿sí? Y pagar el traslado de esclavos. Entonces, Lo cual nos deja pensando actualmente en qué es esclavitud. exactamente, digo, ahora me tienen aquí frente a una cámara. Entonces, el caso que tiene que ver con esta cuestión de cómo pensamos la economía, cómo pensamos la industrialización y el progreso va en ese sentido. No es que Inglaterra tuviera buenos sentimientos o que fuera humanitaria, simplemente que le salía más barato y con mayor productividad y más rentable pagar bajos salarios a personas asalariadas, a personas comunes de ahí, la propia Inglaterra, que estar traficando con esclavos, porque aparte tenían que traer el algodón de América, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero bueno, ya profundizaremos al respecto. Bien, Arnoldo, gracias. Sigue David, adelante. Sí, mi comentario va más allá a dividir, como nos habían mencionado, dos partes de la lectura. La primera parte nos da como un antecedente y nos menciona lo que es la compra de Luisiana. Y yo pues, otra vez voy con lo mismo, del río Mississippi. Lo más importante, o lo que yo creo y lo que vi que era más importante de la compra de Luisiana en aquel entonces y hasta ahorita en la actualidad, es que dentro de la compra de Luisiana viene el río Mississippi. Y en la actualidad incluso podemos ver grandes ciudades que se fundaron y que siguen siendo grandes ciudades a lo largo del río Mississippi, como lo es Memphis o como lo es San Luis o como lo son Nueva Orleans a lo largo del río Mississippi. La segunda parte de la lectura pues nos habla más allá del desarrollo de la esclavitud o el desarrollo de la influencia negra en Estados Unidos. Y creo que podemos decir, aunque suene un poco raro, que Estados Unidos no sería lo que es ahorita si no fuera por el esclavismo negro, la comunidad negra. Ellos fueron los que realmente levantaron la situación económica de los Estados Unidos de aquella época, o lo que era Estados Unidos. Y incluso es por esa misma razón que podemos ver ahorita en la actualidad muchos políticos americanos, incluso si no me equivoco, la vicepresidenta actual apoyó el movimiento de dar reparaciones económicas a los familiares de los esclavos de aquella época para de alguna forma intentar corregir o intentar pues, como curarse el hecho de la esclavitud que tuvieron en aquella época y pagar supuestamente lo que trabajaron los esclavos y que nunca se les pagó. Y, y más que allá, vemos también al final de la lectura nos aborda un poco el tema de la guerra civil. Y lo que siempre se nos ha vendido o lo que siempre se menciona en Estados Unidos es que la guerra civil se dio a causa de pues abolir la esclavitud, ¿no? El sur, los demócratas del sur querían esclavitud, los republicanos del norte no querían. Y pues la lectura nos menciona que va más allá de la esclavitud, sino que también hay un trasfondo económico de una lucha de poder económico entre los republicanos del norte y los demócratas del sur. Entonces, pues es más interesante ver, una vez que ya se aborde bien de lleno lo que es la guerra civil, pues ver cómo no solamente fue la esclavitud, sino eso fue como la gota que derramó el vaso y cómo hay otros factores que también influenciaron, pero que no son muy mencionados comúnmente porque no hacen ver bien al país, ¿verdad? Así es, David. De hecho, creo que todos los países tratan de tapar la parte vergonzosa de su historia sin saber que esa parte que consideran poco digna, por llamarlo así, pues también ha desarrollado lo que son hoy. Y tú muy bien lo dijiste al principio, en el sentido de que quienes construyen la economía, tal vez un poco indirectamente o directamente, como lo querramos revisar, es la mano de obra esclavizada y después lo va a ser la mano de obra asalariada, que van a ser estos millones de migrantes que van a llegar posteriormente al país. Entonces, un punto clave es eso, esto que si lo vemos desde la perspectiva actual, esta idea que tiene, por ejemplo, Kamala Harris de retribuir algo, pues es eso, reconocer ese pasado histórico negado y tratar de pues poner las cartas sobre la mesa en la actualidad, que es un poco lo que ya habíamos comentado con la situación indígena,
¿sí? Por ejemplo, también les ponía la situación de nuestro presidente, ¿no? Que exigía disculpas al gobierno de España por lo sucedido durante la conquista. Bueno, está bien, la deuda histórica sigue ahí, ¿sí? Pero ¿qué has hecho tu gobierno republicano y aparentemente democrático, ¿sí? Por mejorar las condiciones de vida de tus indígenas, ¿sí? Del gobierno que estás enarbolando, del mismo Benito Juárez, por ejemplo, que estás defendiendo, que defiendes a capa y espada, pero que sus medidas legislativas fueron las que destruyeron las tierras comunales y dejaron en la calle a miles de indígenas, ¿no? Dedicados a la producción. Pero bueno, para no desviarnos, el caso es que la deuda histórica tiene un gran peso en el presente y eso también ayuda a entender muchos de los factores de la discriminación, del racismo, de la segregación, de la falta de oportunidades de desarrollo laboral. Entonces, muy atinado su comentario, David. Muchas gracias. No sé si quiera ampliar su comentario, Elías, que nos deja aquí en el chat sobre lo que dice su compañero. No, realmente, de hecho, pues sí, es más que nada eso, o sea, sobre lo que comentaba David, muy pertinente, que de hecho también lo enfatiza mucho la lectura. En esta cuestión de la esclavitud, pues a veces creo que es una pregunta que nos suelen hacer o que nosotros mismos nos formamos, ¿no? La de por qué Estados Unidos creció o se empoderó o sinónimos, ¿no? De por qué Estados Unidos se formó como hegemonía tan rápido, ¿no? Cuando vemos la guerra norteamericana. Y realmente, claro, hubo otros factores, cuestiones comerciales, etcétera, pero esta cuestión del esclavismo es muy pertinente porque México desde los tiempos de la independencia con José María Morelos, pues promueve la abolición de la esclavitud desde esos primeros instantes. Y de hecho, nuestra constitución aún hoy lo dice, que cualquier persona que siendo esclava en el extranjero entrando, pues se vuelve una persona libre en todas sus facultades. Y pues a veces la gente puede, bueno, espero que no surja ese sentimiento de personas así de que, qué mal, México no tuvo esclavos. Y cuando no, creo que es algo que en cuestión de derechos humanos debería de enorgullecer de cierta manera. Bueno, tenemos aquí dos situaciones. Una la comparto con usted y la otra no. La primera en el sentido de que sí, definitivamente hubo más factores más allá de los económicos que determinaron los rumbos de crecimiento y desarrollo o lo que entendamos como desarrollo y crecimiento económico, ¿sí? Por ejemplo, mucha de la tradición colonial de las instituciones españolas duraron hasta la época del Porfiriato, ¿sí? Esta forma de reunión y de organización política, la fuerte presencia de la iglesia como organizador de la sociedad o como catalizador de la sociedad, la idea de que el trabajo es para los pecadores, por ejemplo, que tiene mucho el credo católico de la época, las diferenciaciones de clase o de las llamadas castas, que también ya hay muchos historiadores que no están de acuerdo con esa categoría. Es decir, todos estos elementos, ¿sí? Por eso es que también nos van a llevar por otro rumbo, ¿sí? Además del faccionalismo político, ¿sí? México va a ser una sociedad aristocrática hasta los años 1920, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos encontrar ese cambio de rumbo. Entonces, en ese sentido lo comparto con usted. Lo que no comparto mucho, y creo que ahí podríamos también tener una larga discusión tendida sobre eso, es acerca de lo de la esclavitud. Bueno, yo lo pondría en cuestión porque ¿se acuerdan de lo que es la congrega, no? Esta distribución de indígenas para el trabajo obligado o forzado a los conquistadores como recompensa, ¿sí? Entonces, la congrega, bueno, únicamente existió durante el siglo XVI, pero cuando se establecen estas leyes de indias para proteger al indígena, pues la situación no cambia mucho. O sea, es la esclavitud con otro nombre, para ser sintéticos, ¿no? La esclavitud cambia de nombre y a lo mejor cambia de forma. Y aunque legalmente están protegidos los indígenas con las leyes de indias y luego las constituciones mexicanas federales prohíben la esclavitud, vamos a ver que si les quitas las tierras, ¿sí? Y los indígenas dependen de ellas, pues de qué van a trabajar, ¿no? De qué van a vivir.
Y luego tenemos los peones acasillados del porfiriato, que no empiezan con el porfiriato, sino con la propia república restaurada, porque no tienen tierras, entonces tienen que vender su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen. Estamos hablando de 1870 a 1910 aproximadamente, 40, 50 años más o menos, con las leyes de reforma y todo eso. Y que las personas, los peones acasillados, tienen que quedarse a trabajar ahí y sus hijos tienen que quedarse para saldar las deudas de sus padres mientras generan deudas siguientes, ¿sí? Entonces, esa idea de la esclavitud yo la pondría mucho en entredicho, ¿sí? Porque una cosa es lo que la legalidad, ¿sí?, o las leyes nos plasman, y otras son la transformación de las formas de producción. Bueno, me oí muy marxista, pero así es, ¿no? Entonces sí, yo lo podría en entredicho. Igual, en la misma actualidad, ¿no? ¿Quién es dueño de propiedades o quién vive de sus rentas? Pues muy pocas personas. Lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, intelectual o física, ¿sí? Entonces, sí, yo a lo mejor replantearía esta idea de la esclavitud. De hecho, aquí en el chat les voy a dejar este librito sobre la congrega en Nuevo León. Claro, ocurría en todo el virreinato, pero para que se den una idea, en caso de que no lo conocieran, ahí está, ¿sí? Entonces sí, esa idea de la esclavitud yo la replantearía, pero bueno, cada quien puede tener su perspectiva. Gracias, Elías, por su participación. Otra cosa, no quisiera que el hecho de que no esté de acuerdo con algo de lo que ustedes dicen no quiere decir que no me caigan bien o algo similar, simplemente que la historia se replantee desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y ustedes también pueden diferir conmigo. ¿Sabe qué, maestro? Yo creo que está equivocado por esto, no hay ningún problema, ¿sí? Me parece que somos lo suficientemente maduros para aceptar eso y que en un ámbito académico profesional eso siempre va a ocurrir, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, Elías, por complementar el comentario de David. Bueno, sigue Miguel Ángel, después Eric y luego Lucero. Adelante, Miguel. Gracias, profe. Sobre todo me llamó la atención la lectura en dos aspectos específicos. El primero es desmitificando un poco algunos personajes históricos de la historia estadounidense. La primera, y yo creo que es como la que ya todos nos sabemos, es, wow, los padres de los fundadores dicen amar tanto la libertad, pero son poseedores de esclavos. Creo que esa ya todo el mundo aquí ya la conocía. La que al menos personalmente yo no conocía y sí me agarró por sorpresa, vaya, es acerca de Abraham Lincoln. Yo sí tenía entendido desde la primaria Abraham Lincoln, qué buen rollo, verdadera amante de la libertad, y hace todo este rollo de la guerra civil por la liberación de los esclavos. Ya leyendo, nos vamos enterando que si bien no fue una excusa, fue algo que también se buscaba, no fue el factor principal por el que se desata la guerra, pero es un factor de peso. Lo que sí me sorprendió fue leer la declaración que da Lincoln en una entrevista de, pues mira, la verdad, me encantaría, parafraseando un poco, ¿no? Poniéndolo en términos vulgares. La verdad, a mí que me encantaría darle libertad a todos los hombres estadounidenses, dar la libertad, abolir la esclavitud a todos los negros, pero lo que más me interesa es mantener unida a la república, a la nación, y si para eso tenemos que seguir con este comercio de esclavos, pues hay que seguir con él. Sobre todo lo más importante es la cohesión, que estén todos juntos los estados. O sea, me suena un poco como una traición de principios, o al menos de lo que yo conocía. Digo, se me hace muy raro, pero pues es que a final de cuentas así es la política, supongo. A veces hay que poner prioridades, aunque suene un poco horrible realmente. Sí, digo, no hay que olvidar que nosotros como potenciales profesionistas del área de la historia, esa idea de los ídolos sí tendríamos también que replantearla. No digo que no tengamos una persona que nos inspire a trabajar o lo que quieran ustedes, pero también hay que ver que, digo, eran personas. Y en este caso Abraham Lincoln pues era el jefe de Estado y el jefe de gobierno de los Estados Unidos. Entonces, su prioridad
va más allá de las minorías y de los individuos. Su labor era precisamente gobernar, pero ¿qué vas a gobernar si tu territorio está dividido? Recuerden que la nación se compone de 3 elementos: población, gobierno y sociedad. ¿Sí? Perdón, población, territorio y gobierno. Entonces, si tienes el gobierno y tienes la población, pero no tienes el territorio unificado, pues entonces, ¿qué estás gobernando? ¿Sí? Entonces sí, fue una labor más política y más de tipo diplomática la que va a hacer Lincoln, porque no hay que olvidar que la secesión estaban precisamente planteando ser un país independiente para no ligarse con estas políticas antiesclavistas. Entonces por eso Lincoln antepone la unidad norteamericana antes que la fragmentación o los derechos de las minorías, porque ese es otro asunto que menciona el autor que leyeron. Pues sí les genera libertad, pero no les garantiza ningún derecho, y eso es ahí donde van a empezar los verdaderos problemas no para Estados Unidos, sino para la población afroamericana y africana que todavía se queda ahí. Muy bien, Miguel Ángel. Dania nos dice, también en Texas hubo esclavitud. Sí, el gobierno de Santa Ana en los años 20 y 30 pues permitieron que los colonos norteamericanos llegaran ahí y se establecieran, y aunque la ley decía una cosa, que es lo que les decía ahorita, pues había una excepción para Texas, ¿sí? Que también al momento de darles esas garantías, pues no solo contravenía el propio discurso y la propia ley mexicana, sino que ahí es donde también se genera este separatismo, ¿no? Somos diferentes a ustedes, somos blancos, somos protestantes y somos esclavistas, ¿no? Entonces, definitivamente, ese es otro factor histórico para considerar la esclavitud. Entonces, es como si Santana ya no considerara a Texas como México, sino otra cosa, un punto y aparte. Gracias por su aportación, Dani. Bueno, sigue Eric, ¿verdad? Y luego Lucero. Lo escuchamos, Eric. Sí, gracias. Bueno, primero, sobre lo que mencionó Miguel de la entrevista que tuvo Lincoln, de hecho, digo esto nada más rápido, pero fue aún peor porque en realidad no dijo, si es necesario mantengo la esclavitud, más bien dijo, si pudiera mantener a la unión sin quitar la esclavitud, no la quito, o sea, más bien solo quitaría la esclavitud si es necesario, pero o sea, de ser posible no la quito. Así que pues sí, ahí está su ídolo. Pero bueno, en cuanto a lo que me llamó la atención, está este concepto de esclavitud que del que hablan algunos filósofos que pues bueno, hablan de esta legitimidad moral y legal de la esclavitud que existía desde la Grecia antigua y cómo, cómo lo traducen a este pensamiento que se me hizo interesante, en el que se supone que el concepto de esclavitud lo ven como que puede ser una etapa temprana en una civilización, que es útil para que las civilizaciones puedan crecer y que una vez que tengan ya un progreso, digamos, científico, espiritual, territorial, material, ahí es cuando ya la misma civilización deja atrás la esclavitud porque dice, ok, esto es malo, pero en un principio, que es como que algo que le puede ser muy útil a las civilizaciones. Y, y me gusta mucho cómo habla acerca de África, que esto nunca pudo suceder en África como tal, porque digo, en África ha habido muchísima esclavitud, pero principalmente ha sido los europeos esclavizando a la misma África, no digamos una civilización de África esclavizando a África, que sí había venta de esclavos y todo, pero en sí la intervención de Europa es lo que no permite que se pueda dar esta idea que tenían, no me acuerdo qué filósofo es el que lo dice o qué pensador en la lectura, pero que a mí me llamó muchísimo la atención. Y también está interesante, ya traduciéndolo un poco al norte, perdón, a Estados Unidos, es que si vemos así en forma territorial y en cuanto a personas, el territorio, bueno, en el norte había mucha gente y no había tanto territorio como en el sur, que acá abundaba el territorio y había poca gente, no esclava. Y una de las preocupaciones que tenían los primeros
pues, no sé, Abraham Lincoln, Washington, era que, ok, una vez que abolamos la esclavitud, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿qué se puede hacer con, por ejemplo, en el norte, pues ya hay mucha gente, en el sur sí hay mucho territorio, pero por lo mismo se necesita mucha mano de obra. Si ahora todos quieren trabajar, quieren más bien, más que trabajar la tierra, como que, o sea, sí, tendrían que cada quien, digamos, trabajar su propia tierra en lugar de tener a propios esclavos. Así que tendría que ser un cambio de paradigma muy distinto en el sur. Y, y bueno, también, digo, hay dos manos levantadas. No sé, también me gustaría hablar de otra cosa que me llamó la atención de la lectura, que es las otras razones del enfrentamiento que hubo en el norte y sur, aparte de la esclavitud, que pues en sí muchas de ellas eran económicas y políticas, pero me llama la atención que casi siempre lo económico está ahí presente cuando se trata de alguna guerra, sobre todo civiles. Y bueno, aquí las élites norteñas apoyaban la guerra porque estaban buscando esta expansión económica y para ello necesitaban que se cambiara pues el modelo que se tenía en el sur. Se me hace muy interesante cómo conecta todo esto desde el pensamiento de la esclavitud y luego ya lo relaciona con África en sí y luego también ya lo relaciona a Estados Unidos. Así es, Eric, bastante completo su comentario. Muchas gracias por su aportación. Definitivamente es un tema complejo el de la esclavitud, y Estados Unidos no tardó mucho en seguir otros ejemplos, bueno, la parte norte de los Estados Unidos, en seguir otros ejemplos para promover un nuevo modelo económico. Pero refiriéndome a lo primero que mencionaba Eric, acerca de esta justificación que se buscó para la esclavitud, es un tema de tipo histórico, es decir, siempre vamos a tratar de justificar nuestras acciones por más irracionales que puedan llegar a ser, ¿sí? O muchos grupos van a pretender justificar sus acciones. En este caso, desde la antigüedad se justificó la esclavitud de diferentes formas. Todavía la época llamada ilustrada del siglo XVIII, que ahí también nos podremos cuestionar qué tan ilustrada fue, también se llegó a justificar la esclavitud por X o Y razón. Pero entonces, si estas justificaciones ya estaban hechas, pues no había hacer más que tomarlas, ¿no? Y ese fue el caso de algunos norteamericanos propietarios. Sí, algunos de los autores que menciona son Augusto Comte, por ejemplo, por estas fases de desarrollo, etapas del desarrollo histórico del ser humano y de las sociedades, por ejemplo. ¿Sí? El mismo Rousseau también es el que menciona, y que va a decir que la calidad del hombre pues se gana a partir del intelecto y cosas de esto, ¿no? Y bueno, van a encontrar a un sujeto al cual esclavizar, que va a ser a los africanos. Entonces ahí tenían ya su justificación histórica, filosófica e incluso ontológica, podríamos decir, sobre la esclavitud, ¿no? Muy bien. Seguimos con Lucero y después Arnoldo tiene la mano levantada también. La escuchamos, Lucero. Gracias. Sí, yo tal vez me iría un poquito más para adelante en la historia, pero no en tanto en la historia del libro, sino en la historia como tal, de tiempo, pero el cómo la lectura va contando más sobre la historia como tal del género en sí, sí, me gustó mucho, pero lo que más fue que no vi mucho sobre lo que era ya el método de esclavitud que optaban tal vez las personas sureñas. Bueno, para mi parecer los sureños eran más feos en ese tiempo, pero los señores en Estados Unidos, pero el cómo se fueron yendo de los esclavos de Inglaterra a lo que es Irlanda o ese tipo de partes ya a lo que es ya Estados Unidos un poquito antes de la guerra civil. Sí, por eso quiero que lleguemos a la guerra civil para ver ese tema, porque también no me marca mucho ese tema, no es muy fuerte el hablarlo. Perdón, no me gusta mucho el verlo, pero
pero la historia como tal del género, el cakewalk y cómo marcó la vida de las personas de color en las marchas de Estados Unidos fue muy importante porque sigue siendo importante. No tanto marcado porque ya no se usa ese género, pero eso marcó un punto en la historia de Estados Unidos y fue una ya una parte que predominó, pero marcó la vida de muchas personas, así como ya después de tiempo en el 2000 ya lo que fue Barack Obama sí fue bueno para lo que fue la historia, no tan bueno porque muchos creen, porque también hizo cosas por los negros que también no estuvo bien, pero hizo bastantes cosas buenas, pero en ese tiempo del cakewalk y sí la música que a mí me gusta, sí me despierto con una música de jazz que se llama Build Me Up Buttercup y está bien bonita, pero se la voy a poner aquí ahorita, pero en el chat, perdón, pero el cómo la historia no vi una predominancia en la historia de la esclavitud, sino como sí, pues en el jazz, ¿verdad? La historia la lectura trata sobre la historia del blues, pero el cómo ver también esas personas, artistas, también sufrieron también discriminación racial y también personas que no deberían de haberla sufrido en la época de la guerra civil, sí también no debieron sufrirla como en la película de los niños de esclavitud, que pues va a estar en una historia real. Sí, también, pues, aunque ha ganado muchos Oscars y muchos piensan que es mala o no está bien planteada, pues sí está bien planteada. También te dicen las cosas que sí pasaron, vaya, violaciones, todo trata de niñas, todo, o sea, todo fue muy feo, pero eso fue, sé que me divagué bastante con de la lectura para afuera, pero lo que a mí me dio la lectura fue eso, vaya, el pensar en todos los artistas de blues que a mí me gustan y que a mi abuelito le gustan de jazz, pero el ver ya el trasfondo un poquito de ya más su historia fue muy bonito, pero lo que predomina en la lectura, lo importante es ver cómo esto marcó sus vidas, no tanto la historia de la música como tal, sino cómo esto marcó ya la vida de estas personas y también cómo eso fue cambiando ya con el pasar del tiempo, pero en sí lo que ella, cuando veamos una lectura de la guerra civil ya se va a entender más lo que digo, ¿verdad? Sí, creo que todos lo entienden aquí, pero sí, eso fue lo que a mí me dio la lectura y créeme que lloré cuando la leí. No está tanto para llorar como muchos pensarían, pero sí soy muy sensible, pero sí lo que a mí me dio en la lectura fue eso y perdón por divagar tanto. No, digo, la clase es para reflexionar, no nos podemos quedar únicamente con algunas líneas que tenemos ahí. Bueno, mencionó varios puntos, únicamente voy a quedar con un par de ellos para puntualizar, ¿no? La primera es que la trata de personas, las violaciones, la esclavitud no son cosas del pasado exclusivamente. Digo, estamos viendo ahora, me parece, un apogeo de la violencia en todas sus formas, ¿no? Y tampoco podemos negar eso. El hecho de muchas personas de pretender tapar el sol con un dedo, de negar discursos históricos, de negar realidades, ahí es donde está el verdadero problema, ¿sí? No decir que todo está bien y que todo va para mejorar, pues la realidad no es así, o sea, la realidad no es como la vemos en las películas, obviamente. A veces me quedo asombrado por no sé si llamarlo ingenuidad, de muchas productoras
de muchas producciones norteamericanas y de otros países, de que te pintan una realidad muy romántica, muy rosa. Está bien, digo, hay auditorio para todo. Pero realmente cuando vemos que todos estos crímenes vinculados a la violencia no son nuevos, pues entonces podemos entender y buscar la forma de repararlo, ¿no? Pero parece que no hemos aprendido históricamente esa lección, y más allá de salir de la misma, de no salir de la misma frase de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, bueno, sí, también suena muy bonito todo lo que ustedes quieran, pero pues entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Es que sí conocemos la historia, simplemente no queremos cambiar, ese es el gran problema, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí está el medio del asunto. Y la otra, bueno, tenemos a Thelonious Monk, tenemos a Miles Davis, tenemos a, no sé, Charlie Parker, a John Coltrane, a todos estos jazzistas de los años 40, de los años 50, 60, incluso hasta principios de Wes Montgomery, se me está olvidando. Eh, en fin, todos estos jazzistas que también van a transitar por una etapa, y si se fijan, el blues y el jazz van a reflejar no solo la vivencia personal de estos artistas, sino también la experiencia histórica. De hecho, una de las conclusiones a las que llega el autor, que estuvimos revisando, dice, ¿qué pasa cuando todas estas personas obtienen la libertad pero no derechos? Pues buscan, y lo único que encuentran en la mayoría de los casos es ¿cómo se le llama? El subempleo, la subcontratación y la música, porque es lo único que saben hacer y que se les permite hacer. Eh, y no va a ser inmediato, va a transitar un largo periodo hasta los años 20, ¿sí? Y no se va a acabar ahí. Luego tenemos a este compañero de Frank Sinatra, este señor, ahorita se me va el nombre, comediante y cantante, que van a trabajar en Las Vegas, y al principio sí lo van a tratar muy bien, pero luego la sociedad blanca que llega a Las Vegas van a decir, ¿por qué Frank Sinatra se roza con un negro? ¿No? Así, de esa forma lo van a decir. Eso lo van a empezar a tratar diferente. Pero bueno, el caso es que la experiencia histórica es lo que les va a dejar, ¿sí? ¿Qué más, Lucero? No, pues eso, que lo que era la música de jazz como tal fue lo que marcó también por eso creo que lo menciona, porque como tal ayudó a las marchas de la segregación en sus tiempos, ¿verdad? Ya de, no me acuerdo cómo se llama esta persona, pero o sea, sí, eso es lo que yo vi con la lectura, de que fue lo que a mí me dejó nada más con esto, las personas de color sí pudieron, hasta me da coraje decir personas de color, pero, pero, porque mi papá es morenito y me echan carro también de repente, pero yo digo, ¿qué tiene eso? Pero como quiera, digo, es lo que marca la lectura como tal, eh, no, Quincy Jones. ¿Quién es Quincy Jones? Pero sí, es lo que yo decía de la segregación, es lo que, disculpen el ruido de afuera, pero sí es eso lo importante para mí de la lectura. Perfecto, ya me acordé del personaje que estaba pensando, Sammy Davis Jr., cantante de los años 50, 60, que trabajó con Frank Sinatra. Pero bueno, sí, definitivamente, también esa necesidad de categorizar a las personas, ¿no? Gente de color, gente de tez morena, gente, los llamados whitexicans, que créanlo o no, también es una forma de discriminación, ¿no? En fin, toda esa cuestión, pues todavía nos sentimos como que obligados a categorizar a las personas sin anteponer antes la calidad de persona, ¿no? Entonces, también estamos frente a un dilema de tipo filosófico que no hemos podido afrontar. No hemos entendido que la riqueza se encuentra en la diversidad, pero entender a lo diverso como extraño, ahí es donde tenemos el asunto, ¿no? Muy bien, Lucero, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? José Ricardo,
dice, no es por lo que tanto luchó Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, Martin Luther King, por supuesto, un montón de gente que no son nombres destacados, pero que estuvieron las Panteras Negras en los 60, que surgen precisamente como un grupo de movilización política. Todos ellos van a buscar esa condición y que lamentablemente no van a obtener. No van a tener la garantía de los derechos civiles. ¿Sí? Va a haber un reconocimiento político, pero no legal. ¿Sí? Entonces ahí es donde entran, por eso es que todavía seguimos teniendo se siguen teniendo estos tipos de problemas. Por ejemplo, si se ponen a analizar noticieros norteamericanos de un terrorista blanco, lo tratan bien, le piden que se lance al piso, y llegan y lo esposan y se lo llevan y es todo. A diferencia de un hispano o de una persona afroamericana, pues es la brutalidad policíaca es lo más frecuente. Entonces también vemos ese tipo de cuestiones en la actualidad. Miguel Ángel, lo escuchamos. Gracias, profe. En realidad quería hacer como un comentario hablando más acerca de cómo nos representan estos sucesos en el entretenimiento o en los diferentes medios. Ya lo mencionaba Lucero con el jazz, con la película de 2 años de esclavitud, que de hecho menciona la historia real ahí el texto. También habla de varios libros que se hicieron famosos en esa época para apoyar lo de la abolición. Creo que mencionaba el de Kunta Kine, se me fue el nombre. Pero me acuerdo porque Kendrick Lamar, el rapero estadounidense, justamente tiene una canción que se llama King Kunta, que es como hablando de ese esclavo, medio ficticio. La cosa es que no pude, me fue imposible recordar, mientras leía el texto, la canción de Bob Marley, del jamaiquino del reggae, de Buffalo Soldier, que por lo general la gente cree que como luego que el reggae es nada más música para drogarse o así, pero me gusta mucho esa canción Buffalo Soldier porque habla de específicamente estos soldados afroamericanos que se enlistaron con las filas del norte y estaban peleando por la libertad de sus compañeros de raza, pueblo, etnia, sepa cuál sea la forma correcta de decirlo, y lo canta muy bonito Bob Marley en la canción que dice: soldado búfalo en el corazón de América, nos robaron de África, peleamos como rastas, es muy bonito, peleando por la libertad. Y se me hacía muy bonito y como esa idea de alguien tan comprometido con su gente, con su pueblo. Stand Up, Get Up, Stand Up for Your Rights también, Ricardo. Muy bueno. Oye, no sé qué te gustaba Bob Marley. La cosa es que se me hacía como muy romántico de nuevo pensar en todo esto con la canción Bob Marley, hasta que sigo con la lectura y veo que sí se enlistaron, sí eran los soldados búfalo muy simbólicos, pero igual el maltrato seguía ahí y los ponían en la primera línea, los utilizaban de carne de cañón, eran los comandantes blancos hasta atrás y ellos peleando hasta enfrente. Entonces es como, no sé realmente si alguna vez acaba este ciclo. Sí, creo que Didi Foods ya llegó ahí a la casa de alguien. Pues digo, no fue exclusivamente de la guerra de secesión, lo mismo participaron en la guerra por la independencia, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam, y siempre tuvieron esa situación de desventaja y de carga de cañón, como bien lo mencionas. Y luego también mencionan el caso de Bob Marley y este compromiso que tienen. No hay que olvidar que en los 60, desde los años 50, de hecho, empieza este movimiento panafricano, es decir, esta conciencia general que tiene la sociedad por hacer conexiones entre los diferentes grupos africanos que se encuentran dispersos a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces, todo el Caribe, que va a ser la primera sede de esclavitud, luego Estados Unidos, el mismo África, todos van a buscar un discurso unificador, ¿no? Entonces, por eso es que cada uno va a tener de estos personajes un protagonismo, pero guiados por un mismo propósito, ¿sí? Con esta idea del panafricanismo, que, insisto, ya revisaremos también con detalle en la clase correspondiente de Historia de África. Nos dejan aquí varios ahí comentarios y aportaciones. La del viento se llevó
Lo que el viento se llevó es una película de la guerra civil ambientada en esa época. No sé por qué los norteamericanos también insisten en arruinar películas de guerra con romances, ¿no? Lo mismo pasa con Pearl Harbor y con cosas similares. No me agrada, pero si vas a hacer una película de guerra, hazla bien. Si no vas a hacer si vas a hacer una película de romance, hazla bien. ¿Sí? Entonces ya de por sí Pearl Harbor te da para muchas cosas. Pero bueno, también acá con lo que el viento se llevó, lo mismo con Casablanca, que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, es lo mismo. Pero bueno, ese es un sentir personal. Bien, vamos a revisar algunos elementos de nuestra, para redondear el contenido. Los datos y las cifras duros, pues lo que nos ayudan es a tener un panorama más preciso, más exacto. Aunque el historiador y la historiadora requieren de datos específicos, son referentes, no son la historia como tal. Hay que interpretar. Las cifras por sí mismas no nos dicen nada, pero nos dan un panorama, un punto de anclaje. Bien, en esta tabla, porque también hemos descuidado mucho a Canadá en este sentido, pero su situación fue diferente, tenemos más o menos cómo se desarrolló el tráfico de esclavos durante poco más de 300 años, unos 350 años, ¿sí? En este caso, obviamente nos vamos a referir únicamente a dos situaciones. También hay alguien que preguntaba o tenía duda sobre cómo era el modelo de tráfico. Lo revisaremos en África. Hay una sesión exclusivamente sobre el tráfico de esclavos. Bueno, vemos el Caribe francés, ¿sí? Que está marcado con una línea, con una flecha roja ahí. Entonces estás hablando de no más de 1.200 personas, es decir, no llegaba a 1.200 personas el tráfico en 3 siglos y medio, y si se fijan fue únicamente el Caribe, como ahí bien se señala, y Canadá, bueno, va a ser un caso aparte. Ahorita vamos a hablar de eso, porque, insisto, lo hemos descuidado. Entonces la parte francesa, donde van a llevarse los esclavos, va a ser al Caribe para mantener la producción de caña de azúcar y otros productos, ¿no? Entonces va a ser mínima la llegada de esclavos a Canadá desde el punto de vista económico. Luego, a mero abajo, tenemos en amarillo la situación de Estados Unidos. Estamos hablando de 366,000 esclavos africanos. Esos son únicamente los esclavos traídos directos de África. No se están considerando, ¿sí?, las personas que nacieron como esclavas ya en el continente, es decir, los hijos, como vemos en la imagen, los hijos de los esclavos africanos. Entonces, únicamente se refieren a cifras de esclavos traídos del continente africano, sin considerar la totalidad de esclavos existentes en realidad, ¿no? Y vamos a ver que la parte de donde se traían van a ser sobre todo del África Occidental, ¿sí?, y de África Central, de esta zona del Magreb, bueno, debajo del Magreb, y del Congo belga, ¿sí?, de esa región del Congo, va a ser donde predominantemente se van a extraer los esclavos, porque era la salida automática al Atlántico, ¿sí? Entonces, claro que el tráfico empieza desde 1500, cuando se descubre Brasil o cuando se empieza a colonizar Brasil, pero el tráfico fuerte para el continente, para la zona norte de América, ¿sí?, para Norteamérica, va a ser entre 1600 y 1830. ¿Sí? En 1830 empiezan un montón de restricciones por parte del gobierno norteamericano para evitar el traslado o el tráfico de esclavos, pero no se termina la esclavitud, ¿sí? Se mantiene con, insisto, estos sistemas de que la esclavitud se hereda, ¿no? Entonces no se aclara la esclavitud como tal, simplemente el tráfico desde África. Entonces vemos una escena frecuente, una familia completa de esclavos de origen africano, no sé si todos eran directamente africanos o sus herederos, en un campo de algodón sureño, ¿sí? Entonces esta va a ser la imagen que va a predominar en el sur y sureste de los Estados Unidos por poco más de 2 siglos, ¿sí? Ahora, algún contraste que tenemos entre las dos naciones que constituyen Norteamérica.
Ya más o menos hemos hablado de esto. En el caso de Estados Unidos, entre 1620 y 1750 se van a emplear sobre todo para la producción de tabaco y las plantaciones de tabaco. Entonces el número de esclavos va a ser relativamente bajo, porque el tabaco no requiere mucho trabajo y es poca la actividad que se requiere. Pero con la aparición de la Revolución Industrial Inglesa, que ya mencionaron también antes, a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XVIII, entonces cambia el giro predominante de la producción de la agricultura. No se deja de producir tabaco, pero ahora lo más redituable va a ser el algodón. Entonces ahí es donde empieza verdaderamente el tráfico a gran escala de esclavos, ¿sí? En Estados Unidos por lo menos, y que se va a mantener ahí hasta la Guerra de Secesión. Entonces durante 100 años va a ir en escalada la necesidad de esclavos africanos para mantener el ritmo de producción del algodón, ¿sí? Ya hay algunos, hasta ese momento ya hay algunos antecedentes. Por ejemplo, cuando se firma el acta, la Declaración de Independencia, ¿sí? Los estados del norte o las antiguas colonias del norte, por razones económicas, deciden que no va a existir la condición de esclavitud en sus zonas, pero en el sur van a pervivir, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el verdadero problema de separatismo, ¿sí? Desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político y social en Estados Unidos. Prácticamente desde que nace dividido, ¿sí? No fragmentado geográficamente, pero sí dividido sobre las razones o los motivos del desarrollo económico, ¿sí? Ahí empieza esa gran diferenciación, porque si se fijan es cuando entra ya de lleno la producción industrial, que se empezó en Inglaterra y luego tímidamente se empieza en Estados Unidos. Luego tenemos la abolición de la esclavitud en el 63. Ya les había anticipado que esta situación permite que las personas que estaban en situación de esclavitud no lo sean más, son libres, pero la ley no les reconoce ningún tipo de derechos, ni de seguridad social, bueno, lo que llamaríamos seguridad social, ni de empleo, y también inicia la segregación por diferentes razones. Las personas del norte no querían competir contra las personas negras para puestos de empleo, y en el sur pues los dueños de las plantaciones estaban resentidos y agarraron coraje contra las personas que ahora eran libres, ¿no? Pero bueno, ahí es donde empieza la trayectoria, otra trayectoria u otra fase de la trayectoria trágica de las personas africanas en América. Y luego ya a mediados del siglo XX empiezan todos estos movimientos que ya más o menos ustedes refirieron, de los derechos civiles entre los años 50 y 60, que no van a terminar ahí, se van a extender, pero ahí es donde se van a empezar a organizar y van a tener mayor fuerza. Perdón, y es lo que les decía, que se cuenta con el panafricanismo, esta conciencia internacional sobre la situación de las personas africanas fuera de su continente, que fueron extraídas de ahí, ¿sí? Y que hasta el momento sigue siendo un movimiento social muy, muy importante. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. No, profe. Muy bien. Entonces, como vemos, es una trayectoria bastante larga, de 3 siglos, ¿sí? La de las personas de raza negra africana en Estados Unidos, y que, bueno, van a seguir teniendo secuelas hasta hoy día. Vemos el caso de Canadá, que también me parece que nos es desconocido, únicamente nos centramos en Estados Unidos, porque la situación también es diferente, ¿sí? La situación era diferente en Canadá. Los primeros esclavos que llegan a Nueva Francia van a ser los esclavos personales, digamos, que tienen un servicio de tipo doméstico con los exploradores franceses a principios del siglo XVII. Entonces van a ser contados, o sea, no van a llegar ni a decenas, me parece, de esclavos. Insisto, a lo mejor de cada 10 exploradores, a lo mejor 2 o 3 tenían un esclavo africano, porque justamente es en ese periodo cuando Francia incursiona en
en la exploración hacia África. Entonces va a ser tímido el contacto todavía. Algo similar se va a extender en los siglos XVII y XVIII, donde igual los esclavos van a servir ahora a los cuerpos militares, no a personas particulares, sino a los cuerpos militares de la realeza francesa, ¿sí? Entonces van a servirles de mayordomos o en las tareas de limpieza, cargar armas, limpiarlas, todas esas situaciones. Y también van a contarlos por decenas, a lo mejor por algunos cientos, pero no más allá, porque ya dijimos que el interés francés estaba en el Caribe. Ya en el siglo XVIII, cuando es el proceso de independencia de los Estados Unidos, muchos realistas británicos o colonos realistas a favor de la corona británica, viendo la situación de los independentistas, pues decidieron irse de la colonia a la que pertenecían, Massachusetts, Nueva York, todo eso, y otras, y se fueron a Canadá precisamente con sus esclavos, ¿no? Para ese momento, desde 1764, Canadá ya pertenecía o ya era controlada por los británicos, ¿sí? Se volvió una colonia británica, que luego profundizaremos al respecto en la unidad 2. Entonces no había problema si te llevabas a tus esclavos. Para ese momento Gran Bretaña todavía permitía la posesión de personas esclavizadas, no había ninguna restricción, por eso aumenta relativamente la población africana esclavizada en Canadá, pero es más que nada son traídos o son llevados desde las colonias que estaban en proceso de independencia. Luego tenemos ya en el siglo XIX, más o menos desde 1830 al 65, el denominado tren subterráneo, que a lo mejor ya habrán oído por ahí, que son estos caminos, estas líneas de comunicación que conectaban Canadá y Estados Unidos para facilitar el tránsito de esclavos que escaparon de sus dueños, ¿sí? Y huían hacia Canadá, ¿sí? Perdón, para ese momento ya Gran Bretaña había prohibido la esclavitud, les dije, hacia 1804. Entonces Canadá se volvió el destino por excelencia para los esclavos que escaparon, ¿no? Que digo, no va a ser tan fácil, no todos van a alcanzar a llegar a Canadá, otros se van a quedar en el norte de Estados Unidos, entonces va a ser un constante conflicto, porque si recuerdan la lectura, muchos sureños, dueños de estos esclavos, van a exigir leyes que les permitan recuperar a sus esclavos, ¿sí? De los que estaban en el norte. Entonces ese también va a ser otro de los problemas de la guerra, ¿no? Las exigencias de sureños para recapturar a sus esclavos que se habían fugado. Hago un paréntesis, también ya les había dicho que muchos esclavos negros africanos escaparon no hacia Canadá, sino hacia México, ¿sí? Y vemos una relativa fuerte presencia de africanos o descendientes de africanos en lugares como Coahuila, por ejemplo. Esta comunidad de Mascogos, que pueden profundizar más adelante al respecto, precisamente en el periodo de la guerra y un poco después, ya que no había oportunidades, salen de su país. Hacia 1850 en Canadá se calcula que había unas 30,000 personas de raza negra, pero preciso, ¿sí? Son todos estos esclavos que fueron llevados desde Estados Unidos en la época de la Revolución y también los que escaparon en el tren subterráneo, y la mayoría se quedó en Ontario, que si se fijan en un mapa, ahí está, Ontario, ¿sí? Es la parte más cercana, digamos, al noreste de los Estados Unidos, entonces por eso residieron ahí, ¿sí? Era el punto de destino de muchos de estas personas. El destino no va a ser mejor para los africanos o los descendientes en Canadá, porque prácticamente la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Va a haber muchas leyes de restricción migratoria en Canadá, no impuestas por Canadá, sino por los británicos, ¿sí? Por la corona británica, para evitar el flujo constante de africanos. Más que por motivos raciales, también van a ser por motivos económicos, ¿sí? No hay que olvidar que ya Canadá tenía sus propias situaciones de fragmentación entre Quebec, población principalmente francesa,
y las otras provincias que van a ser principalmente inglesas. Entonces, si a eso le agregas un tercer factor, pues entonces en parte se debió en ese sentido, a cuestiones políticas y económicas. Entonces, vemos dos perfiles variados, pero el destino de las personas esclavizadas desde África no va a ser mejor en ninguna de las dos partes, ¿sí? Entonces vemos como en la década de los 60 del siglo XX en Norteamérica va a ser apenas el momento, pues no sé si de liberación como tal, pero al menos sí de una conciencia colectiva que permita el desarrollo integral de estas personas, ¿no? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, profe. Dice, lo salvaje en Canadá fue a los indígenas. Tengo entendido que casi los arrasaron. Pues ya habíamos hablado de eso. Digo, los franceses y los ingleses en Canadá o en Nueva Francia tuvieran cierta tolerancia porque los indígenas eran las personas que les ayudaban a conseguir las pieles de castor y de otros animales. Entonces tuvieran cierta tolerancia en Estados Unidos fuera de verdadero problema. Ese trato que recibían en Canadá es lógico, el por qué muchos intentaban escapar de Estados Unidos e ir al norte. Definitivamente, pues buscaban, en teoría, mejores condiciones de vida. Lo paradójico es que están huyendo del sueño americano, porque el sueño americano no era para ellos, ¿sí? Era para las personas blancas y preferentemente protestantes, o una religión parecida. Entonces también podríamos poner en tela de juicio lo del sueño americano. ¿El sueño americano para quién o para quiénes? ¿Sí? Cuando tienes a todo este sector de la población huyendo del país al que pertenece, ¿sí? Sí, insisto, yo también pondría en entredicho eso, lo del sueño americano, el sueño para quién. Muy bien. ¿Algo más? Parece que no, ¿verdad? Bueno, si les parece, para aprovechar y recuperar un poco de lo que estábamos viendo, vamos a ver qué pasa con otras migraciones. Y lo que trato de que visualicen es no solo la riqueza cultural de Norteamérica, sino también cómo se sienten las bases sociales y por qué se encuentran en esta situación en el siglo XXI. Entonces ya vimos la situación de los indígenas, de los primeros colonos y a los esclavos africanos. Sí. Vamos a ver ahora, vamos a empezar con las migraciones más contemporáneas, por llamarlo de algún modo, y que van a representar también cierta tendencia migratoria y sobre todo van a dejar su marca, su influencia en el continente americano, en la zona norte. Este es de una lectura que les voy a pedir que revisen, ¿sí? También de Editorial Siglo XXI, que tiene un capítulo exclusivo sobre las migraciones contemporáneas. Ahorita entramos en detalles. Hasta el momento, digo, el libro es de los años 70, pero hasta el momento no he encontrado un libro que nos hable con tanta claridad y con tanta precisión sobre la migración en el norte de América, en este caso en particular en Estados Unidos. Ya revisaremos también el caso de Canadá, ¿sí? Entonces aquí tenemos un primer vistazo sobre la situación de la migración diferente a la africana, ¿sí? Pues digo, los africanos no les preguntaron si querían ir o no, ¿sí? Pero estas personas decidieron, o sus motivaciones los llevaron a migrar. Entonces el autor nos presenta una propuesta en la que él detalla, o él cree, que ocurrieron las cosas, ¿sí? Una tendencia de migración. Del lado izquierdo de las columnas es los periodos por décadas y del lado derecho las cifras de los migrantes o inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en el respectivo periodo. Entonces detecta ciertas tendencias. Por ejemplo, de lo que está remarcado con amarillo, es decir, prácticamente todo el siglo XIX, eran principalmente europeos de la zona norte y de occidente, es decir, van a ser ingleses, galeses, escoceses, irlandeses,
de toda esa región principalmente. Estos grupos anglosajones principalmente son los que llegan al continente en estas representaciones mentales que tenemos sobre los barcos llegando y viendo la Estatua de la Libertad y cosas de esas, que realmente la Estatua de la Libertad es hasta la década del 80, ¿sí? Del siglo XIX, pero que llegan barcos atiborrados y realmente no ocurre así como así. Van a ser oleadas de migrantes eventuales, pero continuas, ¿sí? Llegando hacia Estados Unidos. Luego nos dice que hay otro periodo en el que se modifica un poco la tendencia de migración o de inmigración. Sí sabemos lo que es migrar e inmigrar, ¿verdad? ¿O hay dudas sobre eso? No, ninguna. ¿No hay dudas? Ok, bueno. Entonces, el autor nos marca que luego hay una tendencia, un cambio en la tendencia entre 1896 y 1921. ¿Sí? Que cuando lean el texto entenderán a qué se refiere por qué esas fechas en particular. ¿Sí? Pero dice que los migrantes o los inmigrantes europeos ahora provienen de la zona meridional y oriental, es decir, empiezan a llegar italianos, griegos, polacos, de esta zona de Yugoslavia, de Hungría, todas estas zonas, Alemania, que ya habían llegado antes, pero no con tanta fuerza. Entonces, lo que identifica el autor es que estas condiciones cambian por las mismas condiciones en Europa, ¿sí? Entonces, detecta esta tendencia de la migración y que va a extenderse por varias décadas. Eso es lo que está en verde, más o menos. Entonces, si se fijan, es donde llegan las oleadas más grandes, ¿sí?, de migrantes en la historia norteamericana. Para la primera década del siglo, vemos a casi 9 millones de personas llegando de Europa y de otras regiones, ¿sí? Y en la segunda década, casi 6 millones. Entonces, estamos hablando de que ahí es donde aumenta esta tendencia. Claro, ya la vimos en el 80-90, pero aquí es con mayor frecuencia y para la década siguiente no baja mucho, ¿sí? De hecho, baja más del 10 al 20 que del 20 a la del 30, con 4 millones y fracción de migrantes. Finalmente tenemos en el recuadro morado una tendencia hasta el último censo que se realizó en el momento que se publicó el libro. Entonces nos dice que entre 1921 y 70 no se ve un grupo dominante en la tendencia de migración, pero sí nos dice que en los años 60 es cuando empieza la oleada de hispanos hacia Estados Unidos. ¿Sí? El primero va a ser claramente México o mexicanos, pero también muchos puertorriqueños que tienen una relación muy particular con Estados Unidos, como una especie de semicolonia o protectorado. Entonces muchos hispanos van a llegar después de los 60. De hecho, ahí es donde no nace, por ejemplo, la salsa como el género musical, pero sí es donde encuentra su mayor centro de expresión en Nueva York en los años 70. ¿Sí? Willy Colón y todos estos, Héctor Lavoe, etc. Entonces vemos el reflejo el movimiento del hispano después de los años 60. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues aumenta la cantidad de restricciones. No es que antes no lo hubiera, ¿sí? Pero antes las restricciones eran la dosificación. ¿Qué tantas personas de qué etnia pueden llegar a Estados Unidos dependiendo de la cantidad de personas de un país determinado que ya existieran? En otras palabras, si ya había 6 millones o 4 millones de polacos, ¿sí? Entonces, para la siguiente década nada más vamos a permitir la entrada de 500,000, ¿sí? Para generar un equilibrio. En cambio, si son británicos que tenían muchas semejanzas con los estadounidenses, bueno, aunque haya muchos, vamos a permitirles más la entrada a ellos. Entonces, este tipo de restricciones van a ser muy contundentes y muy frecuentes en Estados Unidos. Entonces, es a partir de los años 20 cuando se empieza a restringir la entrada. Además, si se fijan,
Viene la Gran Depresión en todos los años 30. Luego viene la Guerra Mundial, por eso es que baja tanto la población. Luego viene el boom, los boomers, esta explosión demográfica posguerra. Entonces ahí muchos europeos deciden otra vez embarcarse hacia Norteamérica. Y si se fijan, la tendencia es aumentar la población inmigrante, ¿sí? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta. Insisto, es una lectura que todavía no han revisado, pero para que nos vayamos familiarizando. ¿Todo en orden? Sí, Lucero, dígame. ¿Seguiríamos tocando esta lectura a la próxima clase o sería otra? ¿Cuál lectura? La del plus, o sería ya otra. No, ya tendríamos que pasar a otra. De hecho, Okay. Esta sesión debimos haber visto el tema de la migración contemporánea, pero bueno, ya sabemos cómo está la situación, ¿sí? Ahorita les doy los datos de las dos lecturas. Una es muy breve, son como 5 páginas, pero la otra sí es un poco más densa, ¿sí? Okay. Ok, bueno, vamos a retomar entonces, ¿sí? Bueno, entonces, si se fijan, Estados Unidos prácticamente siempre va a tener población diferente, externa, a los WAPs, es decir, a los blancos anglosajones protestantes, white, anglo-saxon and protestants, van a tener siempre esos grupos. Entonces, el problema no va a ser la llegada de estas personas, el problema va a ser la falta de asimilación por parte de los nativos. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Argentina, que llegaron muchos migrantes europeos y la adaptación va a ser diferente porque la población nativa era escasa, ¿sí? Entonces, si lo ponemos desde un punto de vista comparativo, otras regiones, de hecho, Argentina y Uruguay van a hacer mucha propaganda a finales de los siglos XIX y prácticamente en la primera mitad del XX para atraer población, porque prácticamente no había población nativa en Argentina, ¿sí? Entonces invitan, dan incentivos, les pagan los viajes a los europeos para que se vayan a Argentina y la gente también se fue para allá. Por eso vemos una población predominantemente blanca y con apellidos de tendencia europea, ¿sí? Tanto ingleses, alemanes, italianos principalmente, van a componer la capa social y cultural de Argentina, pero ahí los estaban invitando a venir. En Estados Unidos la situación fue radicalmente diferente porque el proceso de asimilación va a ser diferente. Entonces, al mismo tiempo, si se fijan del lado izquierdo en el recuadro amarillo, que se está viviendo estas tensiones por la esclavitud o a favor y en contra, al mismo tiempo están llegando otros grupos que van a potencializar o van a contribuir de forma no voluntaria a el conflicto en Estados Unidos, ¿sí? Porque estas personas van a trabajar por un salario relativamente bajo en las fábricas norteñas y van a querer buscar oportunidades de trabajo en la agricultura en el sur y en el medio oeste, ¿sí? Entonces eso también va a desatar un conflicto trilateral, es decir, los propietarios anglosajones o de origen anglosajón, los grupos afroamericanos que trataban de liberarse y todos estos grupos de inmigrantes que trataban de colocarse en el mercado laboral, ¿sí? Y a la larga, insisto, esta situación de la inmigración también va a generar varios conflictos. Lo que vamos a revisar la siguiente sesión es qué pasa con estas personas que llegan, ¿sí? Ya más o menos vimos de dónde provienen, en qué tendencia. Lo que vamos a revisar es qué pasa cuando llegan a Norteamérica, en qué trabajan, cuál es su comportamiento, cuál es la situación. Ahí esa es la idea de la lectura que revisaremos para la siguiente clase, ¿sí? Entonces, insisto, esta lectura en particular sí es un poco densa. No se asusten porque van a venir un montón de gráficas y de tablas. Es únicamente referenciales y no tenemos que interpretarlo
porque la información que nos da desde el punto de vista cualitativo pues es suficiente, ¿sí? Pero insisto, los datos únicamente son para hacer una referencia. Bueno, permítanme un segundo, les voy a apuntar aquí en el chat las lecturas que van a revisar. A ver, creo que se trabó un poco esto. Ahí se escucha. ¿Se escucha? Que ya dejó de escucharse. A ver, ahí se escucha el micrófono. Sí, ya se escucha de nuevo. Ok, estoy teniendo algunos detalles aquí técnicos, no sé si es el internet o qué está pasando o la aplicación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita, por favor, registren su asistencia. Con eso terminamos la sesión de hoy. Y en cuanto pueda, en el mismo chat les voy a dejar las dos lecturas que van a revisar y las páginas. Les recuerdo que ambas ya están en la sección de archivos, en la carpeta de lecturas complementarias. Entonces, aquí terminamos por hoy. Revisen esos textos y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense, pásenla bien y tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe.